Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la jornada Trata de Personas con fines de explotación sexual en tiempos de pandemia de la Universidad Kennedy. Mientras terminan de ingresar todos los participantes, les recuerdo que es importante que durante el encuentro tengamos las cámaras y los micrófonos apagados. Durante el día de hoy contaremos con las exposiciones del licenciado Marcelo de la Mora, la licenciada Viviana Caminos, el doctor Ricardo Basílico y el doctor Daniel Ichazo. Si durante las exposiciones tienen preguntas, las pueden dejar en el chat y cuando terminamos las vamos a relevar desde allí. A continuación, las palabras de apertura de la magíster Laura Turner, decana de la Facultad de Ciencias Psicológicas. Adelante, Laura. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Es un gusto encontrarme con todos ustedes. Algunos nos conocemos, otros tendremos el gusto de ir conociéndonos en este encuentro y esperemos también en otras oportunidades. Bueno, este encuentro nos convoca especialmente en un momento muy particular en el cual huelga decir que estamos todos atravesados por circunstancias tan peculiares, ¿verdad? La pandemia, los confinamientos, las vicisitudes propias de esta época. Y frente a esta situación, cuando estaba próximo al comienzo de esta jornada, lo que me aparecía con mucha fuerza es la cuestión de que muchas veces las urgencias no nos permiten poner pausa para prestar atención a cuestiones muy importantes y de mucha trascendencia, tal como este tema que nos convoca hoy. La Universidad Kennedy está trabajando desde hace un tiempito en un marco más amplio que involucra lo que se ha denominado Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo lo que está vinculado a la Agenda 2030, que tiene como propósito un acuerdo general en 17 puntos, 17 objetivos a intentar lograr, es decir, una brújula, una directriz hacia donde intentamos ir desde distintos lugares del mundo. Y la Universidad Kennedy está alineada con estos objetivos. Estos objetivos son realmente muy trascendentes porque en rasgos generales, no voy a detallarlos, en rasgos generales, digamos, tienen como meta poder trabajar por aquello que significa realmente equidad en el mundo, no solo igualdad, porque igualdad muchas veces plantea una serie de dificultades, sino equidad, es decir, tratar de proveer aquellas cuestiones indispensables que para muchas personas son básicas de supervivencia y para otros son mejora de la calidad de su vida. Estas cuestiones indispensables que muchas veces no se tienen en cuenta, eran necesarias ponerlas en un acuerdo mundial y escribirlas, detallarlas en estos 17 objetivos. La universidad, como les decía, alineada con estos objetivos, nos mueve a pensar muchas de nuestras acciones. En este caso específicamente, el licenciado de la Mora y todo el equipo con el que él trabaja están muy claramente sintonizados con el objetivo número 5, que tiene que ver con las cuestiones de equidad de derechos, de todo lo que tiene que ver con el cuidado de las infancias y de muchas de estas. Perdón, acá alguien dijo que he escuchado muy bajo. No sé si se escucha bien. Bueno, entonces continúo. Entonces, y sobre todo, esta cuestión de la equidad de géneros, que muchas veces hablamos de esto, pero en la vida cotidiana, por no ser una urgencia y por no ser en el contexto de pandemia algo que viene a primer plano como figura sobre el fondo, queda
queda un poco no del todo tenido en cuenta. Esta jornada tiene, entre otros objetivos, poner en foco esta temática acuciante, dolorosa y que realmente nos interpela a cada uno de nosotros desde el lugar en el que participamos en la sociedad. Así que yo no voy a extenderme en la temática específica, porque para eso tenemos a nuestros presentadores de distintos puntos de vista, nuestros expositores que tienen experticia. Pero quería darles la bienvenida enmarcando este encuentro de la temática, ¿sí? Bueno, gracias. Marcelo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Laura, por la bienvenida y por la presentación. Muy buenas tardes al auditorio. Celebro con entusiasmo la iniciativa de esta jornada para debatir, pensar y pensarnos en torno a esta preocupante temática, como decía nuestra decana. Voy a compartir una pequeña presentación, por favor, si son tan atentos, cuando quieran y puedan. Les cuento, mientras tanto, cómo va a ser la dinámica. Primero les voy a compartir una apretadísima síntesis de nuestra investigación, ya que ese es el objetivo de este encuentro. Es una manera de devolver a la comunidad la gentileza de habernos brindado sus datos, sus relatos, sus historias de vida. Luego me seguirá en la palabra el profesor doctor Ricardo Basílico, director de la investigación. A continuación, la licenciada Viviana Caminos, seguirá el doctor Daniel Ichazo, en ese orden. Mientras tanto, como decía la licenciada Paola de Dominicis, pueden ir escribiendo en el chat de esta reunión Zoom preguntas o pareceres, reflexiones que serán después recuperados por Paola en un intercambio con el auditorio. El título de la jornada, Trata de personas con fines de explotación sexual en tiempos de pandemia, surgió de uno de los informes de avance de un proyecto de investigación científica cuya denominación es Trata de personas con fines de explotación sexual, un tipo específico de violencia de género. La relevancia de este estudio se fundamenta en que son escasas las investigaciones aplicadas que han intentado visibilizar la trata de personas con perspectiva de género. Y ustedes saben que lo que no se nombra no existe. Desafortunadamente venimos de una larga historia de vulneración de derechos que abona el terreno en el que la trata de personas germina rápidamente. Bueno, mientras esperamos entonces que aparezca la presentación, les sigo contando que por eso, digamos, requiere de un tratamiento específico psicojurídico, ¿sí? Entonces, no estamos viendo la presentación, pero bueno, esperamos mientras tanto. Les sigo contando que para ser coherentes en esta concepción de la problemática que les relato, se llevó a cabo un acuerdo interdepartamental que le diera sustento a nuestro estudio. Quien les habla se desempeña como investigador principal en representación de la Facultad de Ciencias Psicológicas de esta querida Casa de Altos Estudios, la Universidad Kennedy. La dirección está a cargo del juez federal, profesor doctor Ricardo Basílico, en representación de la Facultad de Ciencias Jurídicas en esta misma universidad. Nos acompaña en nuestra investigación un equipo potente de trabajo, entre quienes se destaca la labor de la licenciada en Psicología y abogada Soledad Comasco y la estudiante de la licenciatura en Psicología Eleonora Rivas. Vamos por la segunda, por favor. Ahí está. Ahora sí, vamos a la próxima, si son tan atentos. Bien, ahí está. Si bien la ley 26.364 de 2008 para prevenir y sancionar la trata de personas, asistir, proteger a sus víctimas, en el artículo 6 describe claramente los derechos de las víctimas de trata, es decir, recibir información, alojamiento, manutención, asistencia psicológica por la despersonalización que padecieron, asistencia médica y jurídica gratuitas, garantizar su integridad física, psicológica, etcétera, etcétera. Nuestra investigación se llevó a cabo con el objetivo de estudiar
si esa asistencia a las víctimas de trata en los dispositivos diseñados para tales fines se realizaba con perspectiva de género, y partimos de la siguiente hipótesis. En las víctimas de tratas de personas con fines de explotación sexual, a menor grado de formación en perspectiva de género, en los actores que intervienen, mayor violencia padecida por razones de género, ya que revictimizaría a la víctima reproduciéndose la desigualdad patriarcal de género. Esta hipótesis contiene variables que les voy a describir muy sucintamente. La primera es, a continuación, por favor, la siguiente, si son tan amables, trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? Bueno, ante todo es un delito contra los derechos humanos, específicamente lo vamos a encontrar en el libro segundo, título quinto, Delitos contra la libertad individual, cuyo bien jurídico protegido es la libertad, la vida en libertad. Y la trata justamente está en las antípodas de la vida en libertad. En diciembre de 2012, después de la sentencia del caso Marita Verón, de mucha repercusión mediática, se sancionó la ley 26.842, donde están las acciones típicas, específicamente en el artículo 145 bis del Código Penal. Y dice así: el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima. De todos modos, hay que decir que en la trata no existe el consentimiento. Si la finalidad es la explotación, por lo tanto es una mercantilización del ser humano, una reducción dessubjetivante a la posición de objeto de intercambio y de mercancía. Es importante diferenciar, por otra parte, trata de tráfico, que es el ingreso ilegal por las fronteras. Como les decía, la trata tiene un precedente directo que es la vulnerabilidad, cuyas semillas comienzan a germinar en la niñez. Vamos a la siguiente, que ahí tenemos otra de las variables, que es perspectiva de género. Bueno, muy resumido, hay mucho para decir. Voy a nombrar a la ley Micaela porque es la ley 27499 de 2018. Esta ley pone de relieve instrumentos jurídicos internacionales, regionales y nacionales que reconocen las violencias por motivos de género como una problemática central, por lo que urge disponer de recursos para el diseño de estrategias, acciones de protección, reparación, sensibilización y programas de capacitación destinados a toda la comunidad y a los agentes gubernamentales en particular. ¿Qué se propone la ley Micaela? Bueno, 4 grandes ejes temáticos. 1, formación en derechos humanos, con un marco normativo nacional e internacional riquísimo. 2, introducción a las perspectivas de género, nociones básicas. 3, violencias por motivos de género como problemática social. Y 4, género y corresponsabilidad en los organismos del Estado. Vamos a la siguiente, por favor. Y llegamos entonces a la variable violencia de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? Bueno, dentro de la normativa nacional, por lo menos en nuestro territorio, se distingue una ley de 2009, ya las 26.485, que habrán escuchado hablar de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollen sus actividades interpersonales, con su correspondiente decreto reglamentario de 2010 y 2 leyes de 2019 que la amplían, la 27.501 y la 27.533. Dice el artículo 4, constituye violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión basada en razones de género que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y en base a una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, o su participación política o su seguridad personal. Creo que este artículo 4 es clarísimo para que podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Otra ley fundamental, simplemente para nombrarla,
la de 2012, la 26743, que establece el derecho a la identidad de género de las personas. Ahora bien, ¿es la violencia sexual una de las tantas formas de violencia de género? Sí. No tengo tiempo para desplegarlo, pero la respuesta es sí. Ojo, y esto es para otro debate, otra jornada. Las víctimas no se perciben como víctimas. Vamos a la siguiente, por favor, si son tan amables. Vamos a compartirles los objetivos. Los objetivos que este estudio científico se propone alcanzar son impulsar la creación de dispositivos especializados en la atención de personas rescatadas del delito de trata o las que logran escapar. Digo las porque la mayoría son mujeres. Para lograr ese objetivo nos guía una pregunta. ¿Qué dispositivos disponibles hay? Y por ello nos proponemos delinear un protocolo de intervención integral para la atención de víctimas del delito de trata, relevar dispositivos de atención biopsicosocial a personas rescatadas de las redes de trata, describir las modalidades actuales de captación. Sabemos que es el engaño, pero hay otras formas de engaño porque conforme avanza la sociedad, la tecnología y un montón de cosas, por supuesto también se va perfeccionando las maneras de engañar y captar a las personas que terminan víctimas de las redes. Analizar los sistemas que hacen trama en ese tejido de sostén, educativo, sanitario, seguridad. Estos tres sistemas, debieran encender alarmas tempranas para desarticular el proceso de la trata. Y por supuesto la justicia nacional, la justicia internacional y el acceso a la justicia. Todo ello nos lleva al último objetivo, que es capacitar. Tenemos por lo menos la secreta esperanza de hacer algo de esto. Capacitar a los organismos jurisdiccionales en la concepción del delito de trata desde la perspectiva de género, y acá otra vez traigo la ley Micaela porque es un marco riquísimo para pensarlo. Recordemos que la justicia no está mal, recordar que la justicia aplica lo que el legislador sanciona y el ejecutivo promulga. O sea, de así que la ambición de este estudio sea, además, que la trata se considera un tipo específico de violencia de género. Vamos terminando, por favor, la siguiente, si son tan atentos. Ahí está, muy bien. Bueno, resumen metodológico, el diseño es exploratorio, el muestreo es intencional, porque prácticamente fuimos haciendo un muestreo, digamos, con personas, con actores claves, como les llamamos, conocidos, ¿sí? Los actores claves son o víctimas de trata que fueron rescatados o que se escaparon, o son expertos en profesiones y quehaceres conexos con la temática que estamos investigando, o son personas que intervienen en diferentes momentos del rescate de una víctima de trata. Básicamente tomamos entrevistas en profundidad a esos actores claves. Esas entrevistas a su vez fueron desgrabadas y fueron transcriptas en su totalidad. Esta estrategia metodológica fue de gran utilidad para comenzar a diseñar un protocolo piloto que contempla las variables del fenómeno que estamos estudiando y que, por supuesto, se va a completar en la etapa final de esta investigación. Bueno, los resultados finalmente se los adelanté, pero los vamos a repasar. La trata con fines de explotación sexual supone una compleja interrelación de variables y requiere un tratamiento psicojurídico específico. Vamos a la siguiente, que creo que es la última. Ahí está. Resumen de las tareas. ¿Dónde estamos, quiere decir esto? Dentro del plan de tareas que nos propusimos. ¿Dónde estamos en este momento? Bueno, les cuento que entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, a través de entrevistas semidirigidas, estudiamos las características discursivas en torno a temas vinculados con la trata de personas con fines de explotación sexual. La última, que creo que es la última. Ahí está, muy bien. Entonces, bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Le voy a ceder la palabra al director de nuestro estudio, de nuestra investigación, al profesor doctor Ricardo Basílico, doctor en Ciencias Penales, juez federal, docente universitario, doctor en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Sevilla, obteniendo la máxima calificación académica, sobresaliente cum laude, doctor en Ciencias Penales por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, UNED, y postdoctorado en Ciencias Penales por la Universidad Nacional de La Matanza. Te escuchamos, Ricardo, bienvenido, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Marcelo. Realmente agradezco muchísimo, en primer lugar, a la universidad por esta posibilidad que nos ha brindado de poder llevar adelante esta investigación. A la señora decana, o sea, por acogernos en su casa. Es un honor para mí, realmente, y lo digo públicamente a todas las personas que están participando, poder compartir esta investigación tanto con una persona de un nivel de investigación tan profunda como Marcelo, y con el compromiso y la eficacia de Soledad y de Leonora. Realmente, como director, me siento honrado de poder llevar adelante esta investigación y visibilizar un tema, o sea, que nos parece a nosotros que además hace a el crimen organizado transnacional, la trata de personas. No me voy a extender mucho, pero sí quiero dejarle algunos conceptos en cuanto a que la trata de personas, junto con el narcotráfico, la corrupción, los delitos ambientales y el lavado de dinero, pasan a formar parte de lo que denominamos el crimen organizado transnacional. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de crimen organizado transnacional? Cuando se comete en más de un Estado, cuando se comete en un Estado, pero una parte sustancial de su preparación, de su planificación, de su dirección y control tiene lugar en otro Estado. De allí lo que debemos tener como Estado para poder combatir este flagelo. Cuando se comete en un Estado, pero tiene unos efectos sustanciales, por supuesto, en otro Estado. Y entonces allí nos vamos al cumplimiento de los compromisos internacionales, el Consejo de la Unión Europea, de Bruselas del año 2000 hasta la fecha, donde el crimen organizado, como se da en la trata de personas, se da con la colaboración de más de 2 personas, con la distribución de tareas, con la actuación continua o por tiempo prolongado, o la utilización de formas de disciplina y control interno, con la operatividad en el ámbito internacional que trasciende nuestras fronteras, el empleo además de violencia y otras formas de intimidación, y el uso de estructuras o negocios comerciales o actividades de lavados de capitales. Ya lo vamos a ver cuál es el monto dinerario que mueve la trata de personas y que por eso la hace, digamos, una de las figuras centrales dentro del crimen organizado, lamentablemente. Y en muchos de los casos con influencia política y comunicacional en la búsqueda de un beneficio o de poder. En cuanto a las convenciones internacionales que decíamos, digamos, tenemos que tener en cuenta esencialmente la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, así como la Convención Interamericana para la represión y financiamiento del terrorismo internacional. El crimen organizado, queridos amigos y amigas, claramente es analizado de varios aspectos. En primer lugar, por la práctica continua de acciones ilícitas, como se da en el delito de trata de personas, las realizadas por un grupo o asociación de personas con el fin de obtener beneficios económicos y sin respetar fronteras nacionales. ¿Qué hablamos entonces cuando hablamos de trata de personas? Hablamos del ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción, la acogida de personas, pero que además tiene fines. Estos fines, o sea, tienen fines de explotación, o sea, tanto dentro del territorio nacional como desde hacia otros países. Esos fines de explotación, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas, se da básicamente cuando se reduce o se mantiene a una persona en condición de esclavitud, cuando se obliga a una persona a realizar trabajos forzosos, o cuando se promueve, facilita, comercializa la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. Cuando se promueve, facilita o comercializa la pornografía infantil, y también vamos a ver los montos dinerarios que se mueven y la vulneración que trae en las víctimas este tipo de actividades, y de allí la preocupación que formulamos con Marcelo al tiempo de proponer esta investigación que fue receptada por la universidad y que nos ha llevado a poderla llevar adelante. Además, decimos también
O sea que encontramos explotación cuando se fuerza a la persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho, violentando entonces otros tratados internacionales y esencialmente la Convención de Derechos del Niño, o cuando se promueve o facilita o comercializa la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. ¿Qué hablamos entonces cuando hablamos de trata de personas? Hablamos de la esclavitud del siglo XXI. Es la esclavitud del siglo XXI porque es un atentado contra la libertad, contra la dignidad humana, que constituye una grave violación a los derechos humanos y que vulnera, además, la salud, la educación, la identidad de las personas y esencialmente, por supuesto, su libertad. En el contexto de nuestra legislación, por supuesto que ha avanzado desde el año 1949, desde aquel primer convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, y bajamos hacia el año 2008, donde luego de aprobar el protocolo de Palermo, se sanciona la ley 26.364 y ahí se incorporan estas dos figuras, la trata de personas menores de edad y la trata de personas mayores de edad. Y como bien dijo Marcelo, ya en el año 2012 y con un problema que existía en la figura del consentimiento de la víctima mayor que excluía de punibilidad al autor, ahí se modifica el 19 de diciembre de 2012 y se promulga la ley el 26 de diciembre de ese mismo año, la ley 26.842, que deja una figura básica y una figura cualificada en el artículo 145 bis y ter y expone claramente que el consentimiento de la víctima mayor, o sea, no excluye la punibilidad del autor. Y esto, queridas amigas y amigos, o sea, resulta claro. ¿Por qué? Resulta claro esencialmente porque es un delito contra la libertad. Digamos, o sea, porque no es libre, digamos, o sea, cuando no solamente se castiga a una persona de manera física, sino psicológica. Esta es la mayor afectación que puede traerse, la vulneración psicológica, psiquiátrica que se produce y el daño que se produce en la víctima. Y esto se ve reflejado en la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, claramente, cuando conceptualiza los propósitos. No me voy a detener, digamos, por el tiempo que disponemos, pero también lo deja claro la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la denominada Convención de Belén do Pará, digamos, o sea, donde específicamente aborda el tema de violencia de género y que además la Corte, o sea, en el fallo Góngora, expresa que las salidas alternativas pueden ser tomadas en cuenta en cada caso, pero que es muy importante que en este caso el sujeto activo, digamos, el victimario, vaya a juicio. Así también esto se completa con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el denominado Protocolo de Palermo a nivel africano con la Carta Africana de Derechos de los Pueblos denominada Carta de Banjul. Digamos, es muy importante, o sea, cómo se ha vuelto o cómo se ha volcado a nivel internacional, digamos, la importancia de del delito de trata de personas y todo lo que hace en cuanto a específicamente a los fines de la trata, que deben definirse claramente como trata con fines de explotación laboral cuando se habla de servidumbre, cuando se habla de esclavitud y cuando se habla de explotación laboral o trabajo forzoso, que además está tipificado en el artículo 140 del Código Penal argentino. Además, la trata con fines de explotación sexual, que es la segunda forma de explotación, digamos, en cuanto a la prohibición de la prostitución ajena o cualquier otra forma de ofertas sexuales ajenas y que además, digamos, ha impactado en el artículo 125 y 126 del Código Penal y a su vez, digamos, también la prohibición de la pornografía infantil en el protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño y así también el matrimonio forzoso y servil y el tercer fin, o sea, de explotación con fines de extracción de órganos y tejidos, impactando en dos leyes centrales, la Ley de Ablación de Órganos, la 26.066, y la Ley 24.193. Cuando hablamos del protocolo para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas, digamos, la finalidad, o sea, es clara, es la de prevenir, la de proteger y la de ayudar. Pero a su vez
brindar a las víctimas que se encuentran fuera de su territorio la posibilidad de asistencia y repatriación, la investigación, digamos, eficaz, digamos, y con información certera respecto de la víctima, la capacitación de todos los operadores del sistema y los controles de las fronteras, de las febles controles de las fronteras que existen en nuestro país y así también en Latinoamérica. Si nosotros tenemos en cuenta las estadísticas que nos surgen de la investigación, pero también de los datos oficiales de Naciones Unidas, tenemos que el 40% de la trata está dado por el trabajo forzoso, la explotación con fines de explotación laboral, y el 53% está dado con fines de explotación sexual, el 7% con la extracción de órganos y tejidos. Pero quizás nos quedan algunos datos que puedan ser desgarradores y con esto quiero concluir, digamos, porque debemos tener en cuenta que debemos seguir investigando, que debemos seguir trabajando en la temática, pero que tenemos 2.5 millones, es el número de personas víctimas de trata, que la mitad de esas víctimas de trata son menores de 18 años y el 15 al 20% de las víctimas son niños, pero que además de esto, digamos, el tratante paga por su víctima, digamos, y lamentablemente debemos utilizar este término, entre 1.500 y 1.600 euros en Europa cuando son transportadas allí y obtiene por ella por día entre 4.500 y 6.000 euros. Esto hace un monto que el mercado ilícito, digamos, esta obtención de ganancia ilícita por la trata, tratando de incorporarlo después a través de muchas veces maniobras de lavado al mercado ilícito, se estima en 32 billones de dólares. Tenemos que tener en cuenta que nos encontramos frente a un flagelo en el cual todos debemos ayudar, todos debemos colaborar, que el compromiso es de todas y todos nosotros, digamos, para poder llevar adelante una investigación eficaz, para poder brindar asistencia a las víctimas y que los estados deben estar comprometidos en este sentido. Por eso reitero que para mí es un verdadero honor poder integrar este equipo de investigación junto con Marcelo, junto con el destacado equipo de personas que integran este cuerpo de investigación, poder llevarlo adelante y poder brindar un buen trabajo a la comunidad académica y a la comunidad toda. Muchísimas gracias, digamos, con todo respeto, realmente estoy muy complacido de participar y de que compartir con este equipo esta investigación. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Ricardo. Le cedo la palabra ahora a la licenciada Viviana Caminos, trabajadora social y licenciada en Ciencias Políticas, exdirectora del programa de rescate a víctimas de trata en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, exconsultora del programa Víctimas contra las Violencias en el Ministerio de Justicia de Nación y UNICEF, y es docente universitaria y presidenta de la RAT, Red Alto al Tráfico y la Trata. Viviana, el auditorio es todo tuyo. Bien, buenas tardes a todos los participantes de este importante encuentro del día de hoy. Un agradecimiento a vos, Marcelo, y a todas las autoridades de la universidad por haberme invitado. Y felicitaciones por esta investigación, que me parece, estuve con mucho interés escuchando, me parece muy importante, ¿no? Y la verdad, digamos, todos aquellos que quieran intervenir con víctimas de trata de personas, es tan importante revisar el paradigma, ¿no? Revisar el cristal con que miramos a una víctima, con que miramos la situación que ha padecido esa víctima. Así que, bueno, te felicito por esta investigación. Bueno, yo voy a hablar, y ahora quiero que me pongan un PowerPoint. Quería aportar un poco hablando de protocolos, respecto al protocolo único de articulación, Viviana, que tiene nuestro país. Sí. Discúlpame, tenés la cámara apagada. Ah. No la tengo apagada. No está apagada. No, a ver. No. Yo la veo bien, ¿eh? No, sí, yo también la veo muy bien a Viviana, ¿eh? Perfecto, entonces pasamos la presentación. El PowerPoint. Mientras tanto, quería decirles que en la Argentina hasta ahora
desde el año 2008 se han rescatado alrededor de 16.000 víctimas, lo cual es muy importante respecto a otros países de la región, ¿no? Digamos, lo que ha pasado, justamente hablando de pandemia, es que en los últimos tiempos, respecto a las restricciones, ¿no? Y a que muchas veces la gente que trabaja en todo el tema de rescate, de investigación, está como trabajando un poco menos, no hay muchas campañas, no la vemos públicamente campañas de prevención. Lo que ha ocurrido es una disminución en el número de rescates, por supuesto, una mayor vulnerabilidad de las víctimas porque quedan, digamos, recluidas junto a sus explotadores, y por otro lado un cambio en la modalidad, porque por un lado toda esta cuestión de trata internacional ha disminuido un poco y ha aumentado el reclutamiento de personas al interior de nuestro país, justamente por los impedimentos que hay de traslado, ¿no? Con lo cual lo que ha aumentado sí es, por ejemplo, personas reclutadas que viven en zonas muy cerca al lugar en donde son explotadas. Por ahora sí, quiero hablar del protocolo. Si está el Power, que yo no lo veo. ¿Está el PowerPoint? Sí, ya se ve. Sí, yo quiero verlo, pero no lo veo. A ver si lo puedo ver. No lo veo. Bueno, perdón, está, ahí estoy viéndolo. Bueno, vamos a empezar a ver el primero, el nombre. ¿Ustedes continúan con esto? No es ese, compañeros de... A ver, un segundo, de sistemas, por favor, ese no es el archivo. Bueno, mientras igual voy contándoles. Sí, mientras contanos, Vivi. Mientras voy contando. Lo que quería mostrarles un poco es el protocolo de articulación, digamos, en nuestro país, que tiene que ver con todo el tema de denuncia, de detección, con todo el tema de judicialización y persecución del delito, así que como todo el tema de la parte de asistencia a las víctimas, ¿no? Se firmó un protocolo que fue firmado entre el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que fue quien creó este protocolo, y todas las provincias de nuestro país que van a firmar algo que tiene que ver con la cuestión de la asistencia a las víctimas en la etapa posterior al rescate. Bueno, no lo estoy viendo, pero yo sigo hablando porque lo conozco en memoria. Por un lado, el protocolo lo que trata es en la cuestión de quiénes tienen que tomar la denuncia y la detección. Para la detección, bueno, no es en este momento para poder hablar, pero hay indicadores que todos los organismos que trabajan en la investigación tienen que conocer, que tienen que ver con indicadores, ya sea tanto de trata sexual como de trata laboral. Y después el tema de dónde denunciar, que es muy importante. Las denuncias, el número principal que recepciona la mayor parte de las denuncias en nuestro país es la línea 145, que es para anotarlo, ¿no? 145, línea nacional, línea gratuita, donde se puede hacer denuncias incluso en forma anónima, y que esa denuncia que ingresa por el 145, luego, en general, lo que hace es ir a lo que se llama, ahí tenemos, la recepción, lo que hace es ir a, en primer lugar, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la llamada Protex, que, digamos, que se ocupa de realizar lo que se llama investigaciones preliminares, colaborar con las fiscalías. Ahora bien, esta investigación preliminar que realiza la Protex no es decisiva, porque luego se envía a la Fiscalía Federal correspondiente, si hay presunción que es un delito de trata de personas, porque también puede resultar que en la investigación resulte un delito conexo, por ejemplo, de explotación de personas, que ahora está el fiscal Ichazo que va a explicar más en detalle, pero puede en todo caso también derivarse a una fiscalía de delito conexo por una presunción de explotación. Ahí van a ver que también intervendría la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta Sexual, que creo que en la actualidad no está funcionando. Esto fue, el protocolo lo menciona, pero en la actualidad, en el año 2016, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri,
digamos, no funciona más esa oficina. También, por ejemplo, bueno, al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, que va a intervenir en todo lo que es la investigación. Bueno, otro puede ser el 911. Muchas personas, cuando, digamos, desconociendo la existencia de la línea 145, pueden también denunciar al 911, porque lo que va a hacer es derivar, en general, no a la policía local, porque, como dijo anteriormente el doctor, la trata es un delito federal, porque yo fui una de las que estuvo en la redacción de la ley de trata. Lo que se buscó, la intención, era que se pudiera actuar en todo el territorio, y aparte que no digamos, que no haya intervención de la policía local, donde es donde a veces encontramos situaciones de connivencia y de corrupción. Entonces, no intervienen, por lo general, la policía local, ¿no? También se puede hacer la denuncia a las fiscalías federales, las fiscalías de delitos conexos a la trata, que no existen en todo el país. Esto existe, no sé si habrá otras provincias, pero sí en la provincia de Buenos Aires tenemos estas fiscalías. El Ministerio de Trabajo, que puede actuar, por ejemplo, en casos donde hay presunción de un delito de trata laboral, también puede actuar con sus oficinas en cada departamento. La línea 137, que actúa nada más que en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, pero también es una línea donde se puede realizar denuncias. La FIP es muy importante porque, por ejemplo, en los lugares de trata laboral, campos, talleres textiles, no siempre es fácil ingresar. En un prostíbulo, una persona puede ingresar como un agente encubierto, como un cliente, porque hay fácil acceso a esos lugares. Pero cuando uno quiere verificar si hay existencia del delito de trata laboral y estamos ante lugares en donde solamente puede entrar, por ejemplo, la FIP, o antes que estaba el RENATEA, que no existe más ahora, pero que hacía el registro de trabajadores agrícolas, que ahora está en manos de un sindicato, pero bueno, eso también es una forma de ingresar y verificar si en ese lugar existe o no presuntos delitos de trata o de explotación. Vamos a otra filmina. Bueno, desde el Ministerio de todo lo que tiene que ver con la judicialización y persecución del delito, ¿quiénes intervienen? A ver, como dije anteriormente, no interviene la policía local. Cuando hay que hacer un allanamiento, por ejemplo, no se requiere la presencia de la policía local, por esto que dije anteriormente, porque podría haber alguna persona dentro de la comisaría que en realidad, y sabemos que esto existe en muchísimos casos, yo como directora del programa de rescate puedo dar cuenta que en el 90% de los allanamientos en los que participé, había alguna persona, no toda la policía, pero alguna persona integrante de la policía local que era partícipe de alguna manera, ya sea por alguna coima o por sociedad, ¿no?, de estos lugares en donde se explotaban personas. Entonces, ¿quién actúa? La Policía Federal Argentina, la División Trata de Personas, en la provincia de Buenos Aires, lo que se llamaba por lo menos, delitos complejos, la Gendarmería Nacional Argentina, el Departamento Antitrata de Personas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Unidad Operacional del Control de Narcotráfico y Delitos Complejos, y en la Prefectura Naval Argentina, porque por supuesto, a ver, el ingreso de personas, el traslado, se puede hacer por todas las vías, ¿no?, aérea, terrestre y también por mar o por ríos. El Departamento de Investigación de Trata de Personas. Bueno, ya existe hace varios años en el Ministerio de Seguridad un protocolo específico para la actuación de las fuerzas de seguridad en los allanamientos, en la detección de los casos, y en la actuación que también incluye lo que decía Marcelo, la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Lo que existe, algo muy interesante en el Ministerio de Seguridad, que antes teníamos fácil acceso, ahora bueno, hay que solicitarlo, es el llamado SIS-Trata, que es el Sistema de Información de Casos de Trata de Personas. Por lo general, ahí vamos a tener cantidad de personas rescatadas,
los lugares, o sea, de dónde fueron rescatados, las provincias en donde hay más reclutamiento, más casos de trata de personas, quiénes son los responsables, si son redes, bueno, toda la información que se recopila en todo el país respecto al tema de trata de personas está en ese sistema que es el SIS-Trata, ¿no? Que el SIS-Trata empieza a funcionar a partir de la modificación de la ley 26.364 en el año 2012 y en la reglamentación de esa ley. Vamos a ver el otro diapositiva. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con el rescate y asistencia? Esto es muy importante. Por lo general, cuando la denuncia recae sobre una fiscalía federal y donde se convoca mayormente al Programa Nacional de Rescate, que queda dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, que funciona muy bien aparte, bueno, este programa de rescate actúa de forma inmediata a solicitud de la justicia para intervenir en el allanamiento, porque el primer contacto con la víctima tiene que hacerlo un equipo de asistencia. No lo puede ser ni la justicia ni la fuerza de seguridad, sino personas que estén entrenadas con este paradigma que dije anteriormente, derechos humanos, perspectiva de género, sin un enfoque de seguridad, y realizan el primer contacto y toda la asistencia en el momento del rescate, ¿no? Que puede ser el alojamiento, la asistencia médica, psicológica, jurídica, el refugio en el caso que haga falta que inmediatamente se dé refugio a esas personas, pero solamente va a actuar en la etapa del rescate. No a dos, como digo yo, en el momento posterior al rescate. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Entonces, el Ministerio va a intervenir primariamente y luego, una vez que realiza un informe sobre cada una de las víctimas rescatadas, va a derivarlo, en primer lugar, al área de trata de la Secretaría Nacional de Infancia, la CENAF, que queda en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que solamente se va a ocupar de los ciudadanos rescatados que sean de origen extranjero y que quieren regresar a su país. El resto lo que va a hacer es derivarlo a los llamados puntos focales. Hay una red territorial donde cada provincia se comprometió a crear su punto focal, situación que lamentablemente no es homogénea en todo el país. Hay provincias que trabajan muy bien, que tienen sus equipos de asistencia, con abogados, con psicólogos, con trabajadores sociales, y hay muchas provincias, lamentablemente, que no cuentan con ese punto focal, que no cuentan con un equipo, y acá está el tema de que las organizaciones sociales, o sea, nosotras y nosotros, somos quienes tenemos que hacernos cargo, lamentablemente, de la asistencia a esas víctimas, porque alguien tiene que hacerse cargo. En todo caso, reclamarle al Estado, pero mientras hacernos cargo. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay un programa de rescate, del que yo fui directora. ¿Qué pasa cuando tenemos un ciudadano extranjero? En el caso de los extranjeros, bueno, se lo considera igual que un ciudadano nacional. O sea, va a intervenir el punto focal, el centro, el equipo de asistencia de la provincia en donde fue rescatada. Si esa persona fue rescatada en la provincia de Buenos Aires, se va a ocupar la provincia de Buenos Aires de la asistencia integral de esa persona. Pero si hay algún extranjero que manifiesta que su interés, su deseo es retornar a su país de origen, ahí lo que se hace es hacer intervenir al área de trata que está en el Ministerio de Desarrollo Social, en la CENAF, que es quien va a darle refugio y va a darle toda la asistencia, va a hacer la conexión con los consulados para el retorno asistido de ese ciudadano extranjero que quiere retornar a su país. Otro tema respecto a esto es que
cuando retorna a su país, también estamos ante un problema. Nosotros con nuestra organización hemos armado una red de organizaciones en la región para hacer seguimiento a estos casos, porque, por ejemplo, ha pasado de una ciudadana de origen boliviano que retorna a su país, no recibe en el lugar de origen la asistencia correspondiente ni las medidas de protección que deben tener, porque pertenecía a una comunidad aymara, donde ahí mismo, en esa comunidad agrícola donde vivía, estaban los familiares de la persona que la había explotado, que la había hecho víctima de trata. Entonces, lo que les pasó fue que hubo una represalia, le quemaron la casa a la familia de esa persona que había sido rescatada, porque había denunciado, porque había sido, digamos, dado su testimonio denunciando a esas personas. Entonces, es muy importante esta cuestión también, que los protocolos contemplen que seguramente hay acuerdos, pero que no siempre se cumplen, ¿no? Estos acuerdos en los otros países, en la Argentina, por ejemplo, nosotros, con esto termino, la ruta de la trata, si tenemos que ver, en el tema de trata laboral, las principales víctimas en nuestro país son ciudadanos de origen boliviano en primer lugar, peruano en segundo lugar, tenemos también colombianos, tenemos chinos, y en el tema sexual, el primer país donde se reclutan personas para el delito de trata sexual es Paraguay. Tenemos muchísimas víctimas de República Dominicana que, bueno, uno se preguntará cómo es que llegaron. Bueno, llegaron hace mucho tiempo, sobre todo en la época de Menem, por esta cosa del 1 a 1, donde les convenía venir a trabajar a nuestro país, porque juntaban muchos dólares que podían después transferir a sus familias en República Dominicana. Terminaron siendo víctimas de trata sexual, muchas mujeres de origen dominicano. También tenemos de origen colombiano, también tenemos algunas de origen brasilero, bueno, es la mayoría de estos países. Bueno, con esto termino y quedo a disposición después si me quieren hacer alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Me quedo pensando además en la trata interna, ¿no? Después en el intercambio con el auditorio nos ampliamos un poquito más, ¿no? Sí, voy a dar datos. Bueno, le damos la palabra al doctor Daniel Ichazo, abogado, agente fiscal del Departamento Judicial de Quilmes en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio Público. Daniel, buenas tardes, tenés la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer poder compartir esta tarde con semejantes expositores en este panel. Y bueno, gracias a la universidad por la invitación a través de vos. Y bueno, un saludo a todos y a todas por comprometerse, escuchar, reflexionar sobre este flagelo, este sistema de tortura que acecha a tantas mujeres, niñas y adolescentes que hoy están siendo víctimas de trata y explotación sexual, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Para ir conceptualizando un poquito, me gustaría, previo a arrancar con el protocolo de la justicia provincial, sí hacer una mención que tiene que ver con esto de las vulnerabilidades, ¿no? Hoy el doctor Basílico habló, digamos, del contexto internacional y, digamos, me gustaría también reforzar el tema de dónde surge la vulnerabilidad de las víctimas, por el cual los operadores judiciales debemos permanentemente empaparnos para poder entender por lo que pasa una víctima de trata de personas, ¿no? Porque para ser un instructor en estas causas hay que tener una formación en derechos humanos muy profunda y una empatía hacia con la víctima, porque no necesariamente, digamos, son las víctimas de un delito contra la propiedad o un delito contra la libertad simple. Digamos, estamos hablando de unos delitos que a las víctimas las desubjetivizan, hay un arrasamiento de esa subjetividad y ese plan de vida. Tenemos víctimas que no se reconocen víctimas, entonces es difícil para el ciudadano común entender por qué
hay víctimas de explotación sexual y trata en estos lugares, y pasa por esto, ¿no? Por esta concepción que hay de la prostitución y esta concepción que hay de la explotación. Entonces, para entender esto y entender esta condición de especial vulnerabilidad en que se encuentra una persona, nos vamos a las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Y es tan claro cuando nos refiere cuáles son esas condiciones, que habla de aquellas personas que por razón de su salud, por razón de la edad, del género, importante tener en cuenta el género, el estado físico mental, por las circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que tenemos que entender a la víctima en su plan de vida. Digamos, cuando uno recibe un testimonio después de haber pasado por todo esto que habló Viviana, son víctimas que no tienen un plan de vida, nunca lo tuvieron, porque vienen arrasadas por todo este sistema. Tengamos en cuenta que para constituir estas causas de vulnerabilidad tenemos que tener muy en cuenta la edad en que las ingresan al sistema prostíbulo. Si son migrantes, se redobla esa situación de vulnerabilidad porque no conocen las leyes en nuestra república, la pobreza, el género y la privación de la libertad. Y acá me voy a detener un segundito en razón de que todavía hay en la concepción social esto de que las víctimas están esposadas a una cama o encerradas en una habitación. Pues no, hoy, año 2021 y en plena crisis sanitaria y económica, las víctimas entran y salen del lugar de explotación como cualquiera de nosotros. Digamos, estas víctimas hoy están arrasadas psicológicamente y tienen una amenaza, siquiera podemos decir, muy mínima, porque esa amenaza tiene que ver con que si no vuelve al lugar donde está siendo explotada, no le van a reintegrar el 50% del dinero recaudado de ese día, que, digamos, le van a decir a su familia a dónde está, le van a, las víctimas no quieren que ni su familia ni su entorno en su barrio se entere que ellas están siendo explotadas en algún lugar. Entonces, el proxeneta, el tratante, trabaja mucho con la psicología de esta mujer que no tiene otra opción valedera para poder llevarle de comer a sus hijos, porque estamos hablando de víctimas, por lo menos en lo que es el conurbano, que están en una situación de extrema pobreza, que vienen de una extrema situación de violencia, no solamente económica, sino intrafamiliar de género. Ni hablar si son mujeres que vienen abusadas por el grupo familiar. Y lo que estamos viendo últimamente es cómo las madres están ingresando al sistema prostitular a sus hijas. Porque claro, ellas hoy ya son muy mayores, ya digamos no están dentro del marco de los lugares de explotación donde no solamente el proxeneta, sino el cliente prostituyente va a demandar. El cliente prostituyente hoy demanda cada vez mujeres más jóvenes. Entonces, todas aquellas mujeres que ya el sistema prostibular no les rinde, las desechan o las convierten en mujeres aún más vulnerables que hacen que busquen ellas mismas quiénes van a ingresar al sistema prostibular. Entonces, cuando hablamos de trata, tenemos que hablar de trata y explotación, porque están de la mano y confluyen en los mismos lugares. En uno de los últimos allanamientos que llevamos a cabo, es sorprendente escuchar a las víctimas que nos refieren que, digamos, el sistema de multas que nosotros lo habíamos visto mucho allá por el 2010, 2011, donde se llevaron cantidad de procedimientos, porque
digamos, el sistema de explotación sexual estaba a la luz vista de todo, era ver el foquito rojo afuera, digamos, en la ruta o en los lugares de nuestros barrios para saber que ahí había un prostíbulo. A nadie le interesaba qué es lo que pasaba ahí adentro. Pues bueno, ahí, digamos, esa metodología de avasallar la libertad y la dignidad de la mujer, hoy la estamos viendo de nuevo, ¿no? A tal punto que no solamente la retienen el 50 o el 60%, que le cobran multas por si llegan tarde, que no se pueden enfermar, ni hablar si están indispuestas. Si están indispuestas, les hacen poner, y esto hay que decirlo crudamente, esponjas para poder mantener el prostíbulo abierto. Ni hablar si son las que viven dentro de los mismos prostíbulos y tienen que trabajar a cama caliente. Digamos. Y todo esto conlleva que la mujer obviamente ya descrea del sistema y no crea que hay alguien que la pueda rescatar de esa situación. Entonces es ahí donde empiezan a entrar y salir y uno las ve y creen que son, digamos, personas que están ahí porque les gusta, porque es la opción que eligieron. Y la verdad que esas mujeres, cuando uno las entrevista y plantea esta situación de vida que ya no tienen, digamos, lo primero que plantean es, primero, que no se enteren su familia, y segundo, que es la única opción que tienen. Digamos, ellas necesitan esto para poder alimentar a sus hijos porque son madres solas, la mayoría. Y si son jovencitas, tienen que mantener al grupo familiar, al padre, a la madre, a los hermanos. Entonces, cuando a mí vienen y me dicen, bueno, no, ahí están porque quieren, no están porque quieren, están porque están en esa especial situación de vulnerabilidad, que alguien se aprovecha de esa especial situación de vulnerabilidad y las lleva a estar en esas condiciones. Y la sociedad es cómplice de esto, porque el sistema prostíbular no existiría si no discutiéramos el sistema capitalista patriarcal, ¿no? Que viene de la mano con esto, que viene de la mano con que nos hacen creer que es el oficio más antiguo del mundo, que somos tolerables a estos sistemas de explotación, que no les reconocemos derechos. ¿Y por qué digo esto? En el 2012, cuando se sanciona la modificación de la ley de trata con el tema del consentimiento, tengamos en cuenta que esa modificación vino también de la mano, fundamentalmente, de la presión de los movimientos feministas, pero además del fallo escandaloso que hablabas vos hoy en Tucumán, donde los jueces, en un sistema totalmente patriarcal, como son las provincias del norte, no le creyeron a las prostitutas por su condición de tal. Entonces, todavía nos queda esto, ¿no? De la falta de empatía y la falta de perspectiva de género. Y obviamente mucha ley Micaela para los operadores judiciales, fundamentalmente. Porque las investigaciones las tenemos que llevar a cabo con esta perspectiva de género para que los fallos lleguen ya, para que a los juicios lleguen ya con esta mirada. Porque imagínense una investigación hecha, digamos, sin esta perspectiva, es muy posible que esa causa se caiga en el camino. Y esto es lo que le pasa a las víctimas, y por eso tenemos tan pocas denuncias de las víctimas. Porque otro de los factores que influyen en que no se visibilice esto, es que nos plantean, bueno, si tan víctimas no son, porque si no denunciarían. Y yo les voy a contar un caso. En Berazategui, digamos, conurbano de la provincia de Buenos Aires, una mujer fue a denunciar que estaba siendo explotada en un prostíbulo y que no le daban la plata que ella generaba. ¿Qué tuvieron mejor idea los funcionarios policiales en ese lugar? Hacerle saber que si le tomaban la denuncia, era muy posible que quedara presa porque la prostitución estaba prohibida y era perseguible penalmente para quien la ejerciera. ¿Qué hicieron? Le dijeron que tenían un lugar donde la iban a tratar mejor, donde iba a estar más cómoda y le iban a pagar, no le iban a retener la plata. Digamos, entonces, cuando uno ve estas cosas y plantean del otro lado que habría que reglamentar, que habría, digamos, que no penalizar la persecución hacia los proxenetas, porque de última le están generando un trabajo a alguien,
y acá me posiciono con una posición bien abolicionista, digamos, esto no es un trabajo y nosotros lo que vamos a perseguir es a todos aquellos que se benefician de esta explotación y de la trata. Falta mucho recorrido, digamos, la ley modificada en el 2012 es de vanguardia, está muy bien, no solamente por el tema de que se saca el consentimiento, sino también porque plantea intervenciones para erradicar la trata y para acompañar a la víctima. Y cuando digo acompañar, no es lo mismo que apoderarse de la víctima. Digamos, lo que no puede hacer el Estado, lo que no puede hacer el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo es apoderarse de la víctima y adueñarse de esa situación. Porque es una doble revictimización, porque la víctima no necesita que alguien que la guíen, necesita alguien que la acompañe en reconstruir un nuevo plan de vida para ella y su familia. No necesita que un nuevo pater familia la lleve de las narices por todo el recorrido judicial. Por eso hay pocas denuncias, porque las víctimas descreen de esto. Si cuando en los prostíbulos se casan de ver a funcionarios entrar y salir de ellos como si no pasara nada. Como le pasó a Lika Quinal en el sur, durante 16 años explotada, rescatada en el año 2012, ella misma cuenta que no se consideraba víctima porque, digamos, vivió toda su vida esta situación de explotación, y lo único que planteó es, bueno, ¿quién me va a dar de comer a mí, a mis hijos y a las hermanas que ella cuidaba y alimentaba, de a quién más si no podía volver al prostíbulo? Y ahí se pudo desentrañar todo ese mecanismo perverso del Estado, ¿no? Donde muy bien muchos hablan de un Estado proxeneta, ¿no? Porque ella tenía una libreta de familia donde tenía que ir una vez por mes al hospital público a que la controlaran para que no esté infectada y no vaya a hacer cosa que infecte a la prole de esa jurisdicción. Ni hablar del control por parte policial de que, y esto lo hablan todas las mujeres que se encuentran en esa situación, cuando dependen de un proxeneta no pueden irse con otro, digamos. La red de proxenetas, las redes, por eso hablan muy bien, ¿no?, de redes de trata y de proxenetas, tienen que ver con esto, que están todos interconectados y entre todos manejan el circuito prostituyente, internamente y externamente. Y por eso se dice que de los 3 delitos transnacionales, la trata yo considero que es uno de los que genera mayor rendimiento económico. ¿Por qué? Porque con el tráfico de armas y de drogas se necesita una inversión inicial muy fuerte para producir muy buena ganancia. En el circuito de la trata, lo único que yo, como tratante, lo que tengo que ir es buscar los lugares de extrema pobreza donde se encuentran las mujeres más vulnerables, no invierto un peso, las saco, las exploto y cuando no me sirven, las desecho. Tal cual, tremendo. Entonces, bueno, todo esto, digamos, nos llevó a un recorrido grande, no sé cómo estoy de horario porque me voy, pero bueno, quería sintetizar por lo menos en esto. La provincia de Buenos Aires, esto lo quiero resaltar porque cuando se sanciona la ley de trata en el 2008, se reúnen todos los procuradores de la República Argentina para redactar un protocolo de actuación común para todas las provincias para coadyuvar en la investigación y erradicación de la trata con la justicia federal. Porque, como bien dijo hoy Bastílico, el delito de trata es un delito de investigación federal, lo que no quiere decir que los delitos conexos al delito de trata sean perseguibles e investigados por la justicia provincial. Entonces lo que se buscó con este protocolo es que los fiscales de las provincias coadyuven en la investigación y al momento de detectar los indicadores de trata, la idea era, bueno, de una coordinación con los fiscales federales para poder trasladar esas investigaciones a nivel federal, porque tienen que ver con las redes, tienen que ver con la ruta del dinero, tiene que ver con desmantelar organizaciones internacionales que la provincia no lo podría hacer. Pero, complejo, ¿eh?
muy complejo, pero bueno, se hace lo que se puede. Y lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires creo que fue la única de las provincias que creó la figura del fiscal referente en esta temática, y en los 19 departamentos judiciales, bueno, ahora 20, tiene un fiscal referente de esta temática para ayudar en la investigación de estos delitos. En las restantes provincias, lamentablemente, no llegaron a, digamos, poner o nombrar fiscales referentes, y que tampoco tiene que ser a la ligera, porque no es nombrar por nombrar, sino preparar para, ¿no? Porque muchos, cuando nos iniciamos en este recorrido, fue por un compromiso en derechos humanos, una formación que ya veníamos trayendo. Porque no cualquiera, lamentablemente, puede llevar a cabo estas investigaciones. Por más fiscal y excelente fiscal que sea, si no tiene, digamos, esta mirada humanística hacia con el otro, es imposible trabajar. Imposible trabajar. Tal cual. Bueno, vamos a tener que hacer otra jornada, Daniel, porque hay un montón para compartir. Bueno, muchísimas gracias. No sé cómo estamos, Paola, con las preguntas del auditorio. Si te parece, hacemos un breve intercambio. Marcelo, primero los felicito. Una maravillosa disertación. Y además de preguntas en el chat, hay felicitaciones para todos, varias. Qué bueno, muchísimas gracias. Les comento algunas de las preguntas para que vayan respondiendo ustedes. Dale. Una de las preguntas de las primeras exposiciones fue: ¿cuál es el rango etario de las personas captadas para trata y tráfico con fines de explotación sexual? ¿No? Lógicamente. Bueno, Vivi. O Daniel, porque también Daniel puede tener buena data como fiscal. Sí, nosotros lo que tenemos, por lo menos en lo que es provincia de Buenos Aires, a partir, digamos, de nosotros, al ser fiscales referentes, somos 19 y estamos en red nosotros también internamente. Y lo que vemos que la franja etaria de las víctimas son todas menores de edad, entre los 15 años, desde los 15 años hasta los 28, 27, 28 años. Esa es la franja etaria más demandada por el sistema prostituyente, que ojalá la Argentina en algún momento se ponga los pantalones y empiece a discutir la modificación de la ley y sancionar al prostituyente, ¿no? Porque es el que genera la demanda y es el que genera que más víctimas entren en este circuito. Buenísimo. Bueno, decir que esto, el Estado somos todos, digo yo, ¿no? Y que las leyes llegan porque hay quienes nos representan y, bueno, me parece que también poner esta cuestión como de responsabilidad ciudadana, lo pienso de esta manera, ¿no? Porque si no parece como que es una entelequia que alguien hace, una entelequia. Alguien hace la ley, otro la cumple o no la cumple, pero digo, nosotros tenemos también como ciudadanos una participación, una fuerza para exigir que se trate, ¿no? Algo de esto. Es que los grandes cambios culturales que vienen de la mano de la propia sociedad, ¿no? Obvio, digamos, sí. Como pasó en Suiza, digamos. Suiza, y agrego algo. Le debemos a los movimientos feministas la mayoría de las leyes de las que hoy benefician a los colectivos vulnerados y vulnerables, ¿no? Y postergados, a los viejos, a los discapacitados, mujeres, niños, etcétera, todas las diversidades culturales, sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, bueno, mira, ni una menos, podríamos decir la marcha de los pañuelos, más allá de la posición que tengas, digo, esto movió al país. Bueno, podríamos seguir con otros ejemplos que no sé si vienen al caso. Pero bueno, ¿qué otra pregunta tenemos, Paola? Tenemos otra pregunta. Preguntaban al doctor Basílico. Marcelo, ¿puedo agregar algo? Dale, sí, Vivi. Acá la minoría de género, la única mujer. Bueno. Pero estamos todos con la bandera, ¿viste? Quería agregar una cuestión respecto a los datos nacionales, algo que es preocupante. Esto que dijo el doctor Lichazo es totalmente cierto, pero cuando ves los datos a nivel nacional, vos te encontrás que si bien es esa franja etaria,
los menores de 18 años solamente son el 9%. Ahora bien, cuando uno va a un allanamiento, cuando uno hace entrevista, esto lo sabe bien el doctor Ichazo, cuando uno entrevista a una víctima, esas víctimas relatan que tal vez fueron reclutadas cuando tenían 10, 11, 12, 13, 14 años. Y ahí la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Que eso no puede reflejarse en las estadísticas o que no las les estamos encontrando cuando son niñas y adolescentes, ¿no? Esa es una preocupación. Y la otra es que, bueno, por suerte, recientemente, porque antes no estaba incluido en las estadísticas, en la comunidad LGTBIQ, si bien no son tantas las personas travestis que son víctimas de trata, sí existen personas travestis víctimas de trata que no estaban incluidas y por suerte, bueno, también el reclamo de la sociedad civil ahora nuevamente, están siendo incluidas en las estadísticas. Eso nada más. Brillante, muy bien. Ahora sí. Vamos. Entonces decía, mencionaban que una de las herramientas para combatir el tipo de delitos es el DNU de extinción de dominio. Y preguntaba a Lorena Spataro si tienen antecedentes jurídicos de la aplicación del mismo. En cuanto a la extinción de dominio, bueno, no se ha intentado realizar, y sí hay, o sea, la figura del decomiso de bienes cuando el delito es de trata de personas o en casos de delitos de corrupción. Digamos, la comunidad o en favor de específicamente de las víctimas, digamos, en pro de programas específicos que hagan al tratamiento y al abordaje de víctimas de trata. Digamos, en ese sentido está, pero por supuesto que hay que mejorar, porque estamos, o sea, un poco como decía el doctor Ichazo también, estamos haciendo camino al andar y un poco también poniendo en juego todas las provincias, o sea, un poco lo que ha surgido en Provincia de Buenos Aires. Me ha tocado a mí la experiencia siendo fiscal general cuando se impuso el sistema acusatorio en Chubut e hicimos agencias especializadas de investigación y pusimos la figura del fiscal referente hacia el año 2003, aún sin la figura de trata de personas, porque era una combinación o un concurso de figuras. Por eso es que también la extinción de dominio es importante, pero se ha comenzado, digamos, con los decomisos, la entrega en favor de las víctimas y de las instituciones que trabajan en pos de las víctimas. No sé si el doctor Ichazo quiere hablar sobre esto, porque desde el año 2019 se sancionó la ley del fondo fiduciario, que por esta ley, que bueno, ya estaba siendo pedida en los debates en el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, una vez que hay una sentencia firme, porque tiene que haber una sentencia firme para poder incautar, perdón, porque estoy con la computadora, para poder incautar, digamos, no incautar, sino expropiar un bien, se determinó que sea el juez quien, digamos, que expropie el bien producto de la trata de personas, y eso va por entrega directa a las víctimas que fueron rescatadas en ese lugar. Pero hay una parte que va a un fondo que administra el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que todavía me estaban diciendo desde el otro día en el Programa Nacional de Rescate, todavía no está funcionando del todo, porque bueno, es del año 19, vino la pandemia, pero que está especificado que una parte vaya para entrega directa a otras víctimas, que no sean las víctimas rescatadas en ese lugar. Sí, es un tema... Perdón, Marcelo. Sí, Ricardo, avanti. Perdón, Marcelo. O sea, quería pedirte disculpas a vos y al auditorio,
pero como te había anticipado, estamos con una lectura de un veredicto a las 19 horas. Pero por supuesto no quería dejar de estar con ustedes participando de esta actividad, pero quería pedir disculpas porque tengo que salir de la reunión. Por favor, Ricardo, un honor, gracias por acompañarnos, un placer escucharte y bueno, y gracias por esta oportunidad tan grande para nuestra querida universidad. A ustedes, muchísimas gracias, les deseo un excelente fin de semana, que se cuiden mucho y todo mi afecto y todo mi aprecio. Un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Un saludo grande. Gracias. Bueno, ahora sí, Daniel, vamos. No, decía que es un tema controversial porque justamente bajo esta figura, en Mar del Plata hay ahora una colisión de intereses, ¿no? Porque la famosa casita azul que fue expropiada y tenía que ser rematada para darle a las víctimas, digamos, el producto por el cual fueron explotadas, terminaron cediendo esa casa a una mesa de trabajo que está constituida allá en Mar del Plata como una casa de la memoria. Y la verdad que, digamos, no estoy de acuerdo para nada, digamos, porque esa casa tendría que haber sido rematada y el producido de eso se la tendrían que haber dado a las víctimas que fueron explotadas durante muchos años en ese lugar. Y por el otro lado tenés el caso de Alika Quinan, que yo siempre lo traigo a colación, que fue es la primera víctima que demandó al Estado provincial y ganó un juicio contra el Estado por ser cómplice del Estado de la situación de explotación que ella fue víctima en el sur. Y lo que hacemos entre casa, digamos, siempre cuando vamos a un allanamiento, al menos los bienes inmuebles, bueno, quedan por esto de que tenemos que esperar la sentencia firme para poder rematarla. Pero todo lo que es los bienes muebles, usamos, digamos, la figura, digamos, como eso se desvaloriza rápidamente, de poder convertirla enseguida en dinero y eso se la retribuye a las víctimas directamente a ellas. Y el fondo fiduciario, que sería el del que habló Viviana, bueno, todavía no está reglamentado excesivamente de dónde va a salir, pero yo calculo que va a salir de un porcentaje de todos los remates que se hagan en todas las jurisdicciones para el fondo común. Sobre Muchas todo gracias. tomando en cuenta, Daniel, Claro. las pocas políticas públicas, programas para la asistencia a víctias, ¿no? Sí. Esto es importantísimo. Es real, digamos, que lamentablemente, digamos, de esto cuando yo hablo que también como Estado, como sociedad revictimizamos a las víctimas, cuando al otro día del allanamiento, después de que declaró, después que se le brindó toda la asistencia integral del momento, la asistencia posterior es lo que nos queda, y es lo que nos demandan, y es lo que a uno se le cae la cara cuando al mes vienen estas mujeres y no tenemos respuesta. Nada. Entonces tenemos que salir y hacer convenios. Digamos, nosotros en Quilmes trabajamos mucho con la Universidad de Quilmes, los obispos de Quilmes, las organizaciones intermedias, las ONG, y entre todos ellos le vamos buscando alternativas para que, indudablemente, son víctimas que, digamos, se empoderaron con algunos derechos a partir de poder trabajar en terapia la situación de explotación que padecieron y quieren salir de eso. Y bueno, y ahí es donde yo demando más para que el Estado esté más presente con eso. Claro, porque lo que vos decís es ONG, ¿no? O sea, no claro. Gobierno, no Estado, uno termina como haciendo todo este tejido artesanal de buenas voluntades que, digamos, a ver, ya me saco el sombrero. Claro, pero digo, es empujar un elefante, porque además el sistema de salud está detonado, por eso esta cuestión de que nosotros, yo a veces cuento el objetivo de nuestro estudio y es idílico, lo sé, pero la verdad es que, bueno, estamos como convencidos de que podemos. A ver, la idea es optimizar recursos. Acá no vamos a inventar ni la pólvora ni la cuadratura del círculo. Pero si podemos optimizar lo que hay, ¿no?
Creo que se Totalmente. haría, digamos, esto que se hace artesanalmente y juntando pedacitos de buenas voluntades, la verdad que está muy bien, pero no es como debe hacerse. Sobre todo porque una mujer cuando es rescatada viene de haber trabajado con un nombre que no era el suyo, haciendo algo que no era lo que quería, bueno, un montón de cuestiones. El sistema de salud está detonado, no toda la gente está especializada para la atención específica, porque digamos que vos seas psicólogo o médico no quiere decir que tengas la especialidad para saber cómo atender. Necesitas una especificidad en la atención. Es complejo, digamos como bastante... Pero bueno, nuestro objetivo es optimizar esos recursos, ¿viste? Vamos a ver si lo logramos. Con usted a la cabeza por ahí es un poco más fácil, qué sé yo. Yo por lo menos tengo la secreta esperanza. Paola, ¿tenemos algo más? Tenemos algo más, les hago la última pregunta, así Dale. Después pueden cerrar ustedes. Consultan si existe algún plan de seguridad con un lineamiento claro para combatir estos delitos desde digamos, a nivel policial. Bueno, hay un protocolo para las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad tienen protocolo. Ustedes si ingresan al Ministerio de Seguridad se van a encontrar los protocolos que hay para tanto la detección como para la protección, como para el momento de entrevistar a personas que son víctimas, ¿no? O presunción de víctima, presunción de delito. Sí, hay protocolos. La policía, en realidad, tanto las fuerzas federales como la policía, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, solamente puedo hablar en esos casos, yo he participado en capacitaciones a las escuelas de policía. Después, lo que pase posteriormente, no lo sabemos. De todos modos, lo que sí tiene que hacer la policía en todos los casos, cuando hay, digamos, si es una denuncia por trata, una denuncia por violencia, por abuso, por lo que sea, es tomar la denuncia, que no sea una testimonial nada más, sino que eso se remita a una fiscalía, que eso es lo que a veces no sucede. Pero la policía en el tema trata no debería estar actuando, solamente tomar una denuncia y remitirla donde corresponda. Sí, hoy por hoy con los canales habilitados que hay y más ahora con esto de la virtualidad se asentaron más las denuncias vía mail, bueno, nosotros tenemos páginas específicas del Ministerio Público donde se pueden acceder y hacer denuncias, pero bueno, para mí siempre lo recomendable y tendría que haber mucha campaña de difusión es la línea 145. Me parece que es la línea ideal que además congloba, digamos, a todo el país y tiene los datos reales de todo el país. Entonces, y es gente preparada, especializada, y con ellos interactuamos mucho. Pero bueno, faltaría mayor difusión hoy por hoy de la línea 145, que sería ideal. Y sí, por el otro lado, sí hay que, yo rescato siempre de Provincia de Buenos Aires, es que al crear esta figura del fiscal referente, en donde digamos, uno de los puntos es que el fiscal tenía que salir a buscar a dónde estaba el delito, dónde se estaba cometiendo, algo que era inusual pensarlo en aquellos momentos. Uno se lo imagina al fiscal sentado detrás de un escritorio resolviendo expedientes. Bueno, con esta actividad proactiva que se le dio y con la obligación de que siempre en todos los allanamientos haya un funcionario público de la fiscalía para evitar esto, ¿no? Para evitar las revictimizaciones y para ordenar el trabajo. Porque imagínense ustedes, cuando vamos a un allanamiento, no es que va la policía y dos personas más. Nos juntamos una cantidad importante de gente. Va el programa de rescate de provincia, va la policía, va migración, una caravana. Va el municipio porque el lugar no estaría habilitado para eso. Bueno, y personal de la fiscalía, imagínense que si entramos todos desordenadamente es un caos. Entonces, bueno, esto de que el fiscal sea la cabeza en el lugar ordena y evita la revictimización. Porque ¿qué pasaba con los allanamientos anteriores que los vimos después escritos? La policía iba, claro, a las chicas de rescate no les daban la participación que tenían que tener por la función que tenían ellas, y ellos entraban,
juntaban a las víctimas con los proxenetas y los clientes prostituyentes en un mismo lugar, les sacaban los documentos, les sacaban los teléfonos, aunque las ponían contra la pared y las requisaban. Digamos, imagínense ante esa situación, ¿qué víctima quiere hablar con nadie? No quiere hablar con nadie, porque ya, digamos, la están revictimizando y la están haciendo como partícipe de un delito que en muchos de los casos le hacían creer de que ella era partícipe. Entonces, bueno, esto del fiscal referente vino a ordenar todo esto y vino a ordenar de que a la víctima se la trata como víctima del minuto cero. Digamos, cuando se entra al lugar, a la víctima se la saca del lugar para no, primero, que no esté en contacto con sus proxenetas ni con los prostituyentes y pueda tener un diálogo contenido, con seguridad, con custodia, con el personal de rescate, que son los únicos que tienen y deben intervenir en ese momento. La Fiscalía después va a intervenir cuando ya esté en condiciones esa mujer de declarar. Y si no, le vamos a dar el tiempo para que declare. Porque además también hay que entender esto, las investigaciones debieran hacerse, cuando hablamos de perspectiva de género, es que no debemos siempre tener a la víctima como único objeto de prueba, porque es un sujeto de derechos, es alguien que se le quitaron los derechos y hay que reponérselos. Y no puede ser de que mi investigación dependa exclusivamente de su testimonio. Entonces yo tengo que reunir toda la prueba a partir de lo que pasa en ese lugar, independientemente de la víctima. Porque si la víctima no está en condiciones de declarar, ¿qué pasa? Me quedo sin causa. De todos modos, Daniel, yo voy a rescatar primeramente el trabajo que vos hacés en la fiscalía de la cual sos titular. Esto no sucede en todas las fiscalías, lamentablemente tengo que decirlo. Por eso yo ahora voy a dar una recomendación a las personas que hagan la denuncia, que también recurran a las organizaciones sociales para que hagamos el monitoreo. Porque me está pasando, sobre todo en esta época de pandemia, que la justicia está trabajando a media máquina, de muchas denuncias, porque recibimos todo el tiempo muchas denuncias, que nosotros armamos el informe y lo derivamos a la Protex en primer lugar, y la Protex la verdad que hace su trabajo, pero que después no pasa nada. Entonces, claro, la gente te reclama y te dice, no pasó nada, y ha pasado lo más grave de personas víctimas de trata, que vos lo comentaste, lo difícil que es que una persona que ha sido víctima de trata denuncie, por muchas razones, porque no se reconoce como víctima, porque tiene miedo, porque ha sido amenazada, por muchas razones. Esta persona, una chica joven, nos denunció a nosotros, que hicimos el informe, que mostramos todas las pruebas, y pasaron 3 meses para que una fiscalía, y porque hemos reclamado, no tampoco sucedía, la citaran para dar su testimonio. Y esto me parece gravísimo tomando en cuenta que estamos hablando de un delito de crimen organizado, ¿no? Así que por esto quería simplemente recomendar que no solamente hagan la denuncia, sino que también hagan el monitoreo, de que luego esto se investigue. Que se haga lo que hay que hacer, va. Exactamente. Encima la víctima tiene que otra vez empujar, ir de expediente, bueno, en fin. Tenemos que hacer otra jornada porque nos quedamos con un montón de cosas para compartir, pero el tiempo es tirano. Hasta aquí hemos llegado. En nombre del equipo de investigación, agradezco profundamente a las autoridades de la Universidad Kennedy por la oportunidad para sociabilizar una pequeña parte de nuestro artesanal trabajo de investigación. Muchísimas gracias a Viviana y a Daniel por acompañarnos a pensar juntos, porque esta es la idea, pensar juntos. Un panel de lujo, estoy muy contento. Gracias a Paola por estar en cada detalle en la previa de este encuentro. Tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Felicitaciones y muchas gracias a todos.